así lo sentí yo. Me dio como, o me recordó, porque por las terapias que he hecho no siento que sea tan nueva la información, pero me recordó cómo mi pareja es un espejo y cómo proyecto muchas cosas en él. Hoy precisamente hice terapia porque inició el año, o sea, un poquito movido. Con y cositas varias. un Ajá. poquito movido. Y una de las cosas y hoy hice terapia, y era eso, era hacer conciencia que estaba trayendo un dolor con mi papá, ¿cómo se dice? Una proyección. Proyectándolo en Cris. Y yo misma, o sea, me estaba como creando, por esa proyección, me creé mi Feliz. hoyo negro, así Ajá. lo llamé, y me metí ahí, y estaba yo, y el pobre no tiene ni idea. Que digo, poco es que sea santo, pero pobre tiene el 5% De la información. exacto, de todo lo que me pasa. Pero ser consciente de eso, cómo hace la diferencia. Mm. Yo también me pasó igual que tú, que Ujú. he tenido muchos aha moments y bueno, a mí me encanta subrayar en el libro, entonces los he subrayado e inclusive escribo, o sea, lo que con lo que conecté en ese momento, como de qué manera se me refleja a mí o de qué manera se me manifiesta en mi vida y de verdad que sí, tengo muchas curiosidades y todavía me quedan muchas preguntas por hacerle a Raquel, inclusive estando en terapia con ella, pero es súper bueno el tema que va a la raíz. Ari, yo sé que tú no te habías leído el libro todavía, aunque, aunque estabas, tú me lo recomendaste, pero no te lo pudiste empezar a leer o no. Sí lo tengo, pero bueno, es que yo fui alumna de Raquel muchos años, muchos Entonces, años. conoces Y perfectamente lo que habla. sí, tomé terapia con ella y luego tomé la maestría con el maestro que ella tomó la maestría. Ah, Entonces ok. hay muchas cosas que veo o sea, que he escuchado en el libro que platicamos, que me parecen muy interesantes porque Raquel las va como limpiando. Por ejemplo, mucho de lo que se empezó como estudiando era de Bert Hellinger, ¿no? Y en Ujú. una de las conversaciones que tenemos, ella me dice, no, es que en realidad todo empezó con Iván Schwarzer, no sé cómo se apellida porque es muy raro su apellido, pero Bert Hellinger pues nomás hizo renombre de las cosas que otras personas hicieron, pero no es su teoría. Entonces, como este tipo de cosas son las que platicamos, pero de alguna forma creo que el contenido del libro, pues es que también es como yo doy terapia. O sea, sí, es como mucho como también mi forma de trabajar. Entonces, me encanta leerlo porque cuando le hago preguntas, pero me voy como más de, o sea, como abro y digo, a ver, Como a ver, y me paso, ya sabes, como, directo sí. al punto. Ujú. Sí, bueno, ahora que se conecte le pregunto, pero sí me da curiosidad si el libro de ella lo tiene hecho como una metodología, que es la metodología que aplican sus terapias. Era como una de las preguntas que, bueno, que tengo aquí anotadas para hacerle. Sí, seguramente te va a decir que yo creo que a lo mejor, o sea, que sí, pues, porque Sí, porque me creo, suena me parece, muy sí. familiar de cuando hago terapia con ella, Ujú. me suena muy familiar las cosas que Sí. me dice, digo, sí, ya eso lo leí. Sí. Creo que lo que está muy interesante de su libro, lo que a mí se me hace muy interesante de tenerla cerca y de poderle llamar maestra, ya sabes, para mí es todo un honor, es que es como yo, como incansable estudiante y entonces no nada más es eso, sino ahora ya estábamos viendo el otro día un curso de para tomarlo en Nueva York de cognitivo conductual, o sea, nos encanta todo, entonces ella es como muy apasionada de saber de todas las formas en las que se puede acompañar a alguien, ¿sabes? Y eso me gusta mucho. Entonces creo que puede ser que el libro venga de corrientes que a ella le hayan servido, ¿no? En su vida personal o también en la profesional, pero creo que ya es lo que ella ha logrado. ¿Me explico? Es como bajón de todo lo que ella ha construido. Entonces creo que sí puede ser, me puedo imaginar que leerlo sería como ir a terapia con ella. Lo voy a leer, lo prometo. Sí lo he ojeado, pero no lo he leído.
Sí, sí, o sea, sí siento que es, o sea, que para empezar a hacer la terapia es básico leer el libro primero, inclusive. Porque es más fácil también a la hora de hacer la terapia, como que cuando ella te habla, ya tú sabes de qué te está hablando y ya tienes de nuevo no es la primera vez que escuchas la información. Yo creo que eso que estás diciendo estaría interesante para personas que como nosotros les interesa, porque todas las que estamos aquí de alguna forma nos interesa el crecimiento personal, pero a mí que me ha tocado ir con ella cuando, no sé, por ejemplo, en terapia de pareja, que no vamos a terapia de pareja en sí, pero a veces cuando tenemos algo que no estamos pudiéndolo resolver, le llamamos, hacemos una cita y lo platicamos. Y mi marido es cero, está interesado en el crecimiento personal, o sea, su mente, su espíritu, su fuerza no está ahí, está en otras cosas. Y entonces, creo que si él hubiera leído el libro, quizá no hubiera ido a la terapia. Ah, Pues ¿en serio? claro, puede ser también como hay que cosas que cambiar y él es como, ¿yo qué? O sea, a mí déjame en paz, ¿no? Sí. Entonces, creo que hubiera funcionado bueno, está funcionando bueno para él no saber de la teoría o de lo demás, Ah, porque ya claro. nomás le llegan los bajarrazas por atrás, ya sabes, y no sabe ni de dónde, entonces está más padre. Perfecto. Ah, buenísimo. No, yo sí, bueno, por nerd también me imagino yo por mi lado, es como, ¡ah! Sí, yo lo leí. Y es como que la típica, la alumna fastidiosa en la clase, que yo lo leí. Eso ha sido chistoso. Ronnie, Cuéntame. ¿tú por dónde vas? Por el capítulo 11. Ah, y también te Sí. sientes así que más Sí, que... bueno, en estos días lo estaba leyendo lo de la parte, en el capítulo 10 te habla de la parte de los papás. Y ahorita estoy teniendo una situación más que todo con mi papá, que dije, no, lo tengo que soltar, ¿sabes? Porque me enfrasco mucho y Ujú, me pongo yo a darle consejos. ¿Y qué consejo le voy a dar? O sea, o sea, me identifiqué mucho, como que, o sea, tú no eres la mamá como para estar dando ese consejo, ¿no? También me pasa mucho con mi esposo, que también ahí también me identifiqué mucho, que no, o sea, hay veces maneras que le hablo, que le explico, digo, no, o sea, yo no soy la mamá, claro, que no. ¿sabes? Yo soy la esposa. Ujú, Este, como ponerme a esa altura, pues, de que los dos estamos en iguales y no, sí, por más que yo tenga o más experiencia, digamos, en el sentido de saber cómo manejar muchas cosas o salir de muchas cosas y él no la tenga, bueno, porque no lleva, bueno, ya lleva bastante tiempo viviendo aquí, pero no es una persona que se interesa por decirte, por pagar la luz. O sea, tú lo sueltas aquí solo y él no te va a saber ni pagar el carro ni pagar la luz. Ahí se quedó y ahí murió. Entonces como que en ese tipo de cosas y a veces que yo como le explico, digo, no, pero es que como si yo le estuviera explicando a mi hijo, ¿sabe? Entonces como que retrocederme un poco y decir, no, ya no lo voy a hacer más, es difícil porque siento que dentro de todo es como parte de mi personalidad ser así, ¿no? Entonces, pero me cayó así como ese balde de agua fría de entender más también lo que es la parte de mi papá y que hago mucha proyección también en la parte de mi pareja, ¿no? mm. Con todo ese rollo que yo tengo con la relación con mi papá, pero ya dije, no, me tengo que retractar, que cada quien haga lo que le dé la gana con su vida, o sea, más que todo mi papá, porque yo no soy la mamá de él, ¿me entiendes? Yo no tengo por qué darle un consejo, o sea, O ojo, sí, le yo puedes puedo dar dar el el consejo, pero consejo, desde tu papel de hija, me imagino yo, y exacto, Ari que me pero no, corrija, yo me pongo en el papel de mamá. ajá, de adulto, y mi papá es el niño, ¿sabes? Porque así se Ujú, comporta. Porque así es su comportamiento, él es el joven de 20 años y él se está comiendo el mundo y la está cagando. Ah, pues eso no es peor mío, me explico. O sea, no es problema mío, me tengo que como que poner a nivel y decir, ok, él es el papá, él tiene que resolver, o sea, poner, o sea, poner como esos límites, ¿no? O sea, de dónde
hasta dónde termino yo siendo hija y en dónde comienza él siendo papá, ¿no? Claro, los límites, pero los límites te los tienes que poner tú a ti misma. Sí, bueno, claro, obviamente, pero bueno, darse cuenta, o sea, que en el libro te lo explica de una manera así como que con Con, sí, detalles. con la jerarquía como bien Ajá, detallada. entonces tú dices, wow, sí, entonces ya entiendo porque muchas cosas me siguen pasando y tengo que seguir aprendiendo hasta que ya entiendo, porque es un patrón que se me repite y muchas cosas se me repiten y se me repiten. Ya entendí que no es mi posición ser la mamá de mi papá, Bueno, no es, inclusive en las ni la de mi constelaciones esposo tampoco. familiares, ese es el trabajo que uno hace también, o sea, ponerte en tu lugar. Exacto. Sony, tienes la mano levantada. Dame un segundo. No, que eso me daba cuenta, o me pasa a mí, no sé, yo voy a decir que es cultural, refiriéndome a que en Colombia y en la ciudad donde yo me crié, es muy, o sea, yo no, es muy difícil entender eso de ponerse en orden, de que los papás son los papás y ellos siempre son los grandes y uno es el chiquito, así uno sea grande, porque por ejemplo, en mi caso, a mí me criaron para cuidarlos a ellos desde chiquita, o sea, cuando usted trabaje y digamos la mayor eh, trabajo que yo he hecho en mi vida es precisamente organizarme, pero es muy, el otro día hablaba con mi tía, que es como que la más mente abierta, y yo le decía, pero tía, acuérdese que nosotros nos tenemos que poner en orden, los hijos son los hijos, no mamá, porque ella habla conmigo de esos temas, es como hablar con una de ustedes, y ella aún me decía, sí, pero los papás, los hijos también los tienen que cuidar, o sea, como una resistencia y también, o sea, yo sé que hay personas que no son solo de mi familia, sino amigos que no se les puede, o sea, amigas que yo ya ahorita entiendo por qué están solteras a los 49 años, porque son las que cuidan a su papá y a su mamá y ellas no tienen su vida. Entonces, como siento, y así nos criaron, digo yo, o sea, está muy metido como en la crianza y es, wow, yo siento que es muy difícil porque viene como en la cultura y por eso la adoración, digo yo, porque también al hombre, el hombre donde sea que nazca es el que va primero y entonces cambiar en el rol de esposa que explicaba el libro, ¿sí? O sea, como en la esposa, yo me sentía muy identificada, que hago todo en la casa, no valoro lo que hago en la casa, pero encima de todo me estoy consiguiendo un trabajo, porque encima de todo también tengo, ¿sí me entiendes? O sea, y yo decía, claro, porque es que a mí nadie me dijo, pues, o sea, todos los días yo me tengo que repetir que esto es exactamente igual a lo que está trayendo. Exacto. Y que somos una familia, que todo el mundo está aportando lo que le corresponde. Exacto. Y ella lo explica, o sea, por eso yo te decía, muchas cosas, siento que lo trabajamos, pero como ese nivel de jerarquías, como entender ese desorden, o sea, viendo solamente mi sistema familiar, o sea, mi hermana que ahorita se hace cargo de mi mamá, mi hermana menor, o sea, yo digo, pucha, yo realmente soy una rebelde, como me llaman en mi familia, porque rompí o he luchado mi vida. Y recuerda que no eres la rebelde, solo eres la primera. Eres exacto. You're just Pero antes yo me sentía muy como, o sea, la oveja negra, sí, claro, como dicen. Y entonces, ahorita que escuchando a Roa, sentía eso, que es muy, muy familiar. Yo estuve en la misma situación, cultural. Estuve en la misma situación con mi papá hasta que me di cuenta que yo no tenía por qué considerar a mi papá sus cosas del amor, o sea, apurado yo, o sea, apurado yo. Y él viene aquí a llorar que se le rompió el corazón. Búscate un amigo, papi. Un día
le tuve que decir, o sea, primero porque a mí no me gusta que me esté contando, porque todavía, y le dije, todavía me siento una niña. Claro, O sea, yo sé que no soy una niña y que usted misma van a ver, pero me da rabia. Y segundo, o sea, apurado puedo yo con lo mío. Y búsquese un amigo de su edad que le aconseje, porque no sé. Y ya, entonces él me decía, bueno, o sea, como que lo entendió, pero otras cosas no. O sea, para ellos soy egoísta, en fin. Entonces, bueno, eso del libro me parece muy importante. Y lo otro también, que al principio... Ya, Sonia, dame un segundo, porque creo que Sandra quería comentar algo de lo que estamos hablando antes de cambiar de tema, entonces le voy a dar la palabra rapidito. Ay, gracias. No, yo estaba como muy en sintonía con lo que estaba diciendo Sonia, ¿sí? Y tal vez, bueno, no he hecho la lectura minuciosa del libro, pues hasta ahora estoy ingresando, conociendo como la dinámica, pero así como por muy encima es un tema que yo creo que la mayoría de la gente vive, pero pues uno no es consciente romper con todos esos, con todas esas construcciones culturales tan fuertes. Entonces, tú hacías la relación y escuché a Roani, bueno, no sé si dije bien tu nombre. Roa. Eso con la figura del padre. Y a mí me pasa algo muy particular que es con la figura de mi mamá. O sea, yo tengo ese conflicto con mi mamá. Y eso es peor aún porque siempre nos han enseñado que los papás, en especial la mamá que te dio la vida, está por encima de absolutamente todo. Sin importar si tu mamá sea de pronto narcisista, si tu mamá te ame tanto que no te quiera soltar, si tu mamá pues te envidia y después uno se convierte en madre y es muy complejo de pronto maternar cuando uno lo maternaron de una manera que de pronto no, pues yo entiendo que en el esfuerzo que uno hace para maternar ahora siendo mamá, no se hizo con amor. Entonces, si uno lleva eso también dentro de una relación de pareja, digamos en mi caso muy particular, que mi problema de pronto no es con escuchar a mi papá, sino con mi mamá, ya estando con mi pareja, digamos que yo pienso y pongo en duda si uno de pronto puede replicar, o sea, reemplazar a su mamá en su pareja. Sí, seguro que sí, creo que sí, ¿no? O sea, creo que lo hablan en el libro, ella lo habla. Creo que es más como con la figura, o sea, en el caso de nosotras, con un hombre, o sea, si es un hombre tu pareja, no es porque... Sí. Sí, es con la figura paterna, pero no sé si tendría que como que mirar en el libro, a ver, Ari, No, es como más bien te relacionas con las dinámicas de las que aprendiste a crecer. Entonces, o sea, imagínate que un niño, no sé, es adoptado y por la tía, o sea, no es, me parece que no es tanto así como que el género en sí, sino cómo te relacionas con las personas desde la infancia. Bienvenida, Raquel. Hola, hola, una disculpa por unirme tarde, acabo de terminar la consulta. No te preocupes, estábamos aquí hablando de todo un poco de tu libro y bueno, de las dinámicas de cada quien mientras que te conectabas. Y creo que hay muchas preguntas ya en la mesa. Perfecto. Pero antes aprovecho de darte la bienvenida, darte las gracias por unirte bueno, a esta sesión que todas estábamos muy ansiosamente esperando y felicitarte obviamente porque este libro es así oro puro. Gracias, muchas gracias. Gracias. Me da mucho gusto conocerlas y bueno, gusto verte a ti que ya te conozco y Ari, pues un abrazo. Sí. Ya van way back. Pero bueno, estábamos hablando justo en este momento de esto de que uno busca en su pareja como, o busca una pareja que sea similar a tu papá y la pregunta era si también aplica como que si en el caso de la dinámica es con tu mamá, si también buscas una pareja con las características de esta dinámica. Sí, generalmente tiene un grado de parentalización, que es, así se llama el proceso en el que esperamos que la pareja cubra alguna carencia
que tuvimos en relación a mamá o papá, pero no solamente queda ahí, sino también puede ser que la pareja represente una situación en donde potencialmente podemos solucionar algún problema o que quedó, por ejemplo, con los abuelos o con alguien más. Entonces, no se limita a los padres solamente. Ah, mira, o sea, inclusive no solamente con mamá o papá, ya. Sí, puede ser alguna otra situación, por ejemplo, me ha tocado mucho ver de los abuelos. La abuela sufrió mucho, el abuelo era abusivo. Por ejemplo, ahorita tengo en mente una paciente que su abuelo era infiel, pero infiel así como esos de, hace poco me dijo un paciente, me dice, yo era infiel por hobby, ahora nomás de vez en cuando. Y dije, ah, bueno, ok. Entonces, era un hombre infiel, ¿no? Y le decía a la esposa, o sea, a la abuela, ¿sabes qué? Dejé a fulanita, a la novia en turno, en el hotel, ve por ella, tráela a la casa, le das de comer, que se bañe, le das dinero para que se vaya a su casa. Y por increíble que parezca, la señora iba y la atendía, la amante en turno y todo. Y cuando mi paciente me lo contaba, a todo esto, porque un día me dijo que odiaba al marido y el marido pues ni infiel, ni borracho, ni nada. Yo dije, a ver, esto es de alguien más odiaba a alguien más y estamos por aquí con otro tipo de dinámica, ¿no? Y entonces, cuando me empieza a contar esto de la abuela, dije yo, pues, ¿qué le pasó a la abuela? Entonces, la abuela generalmente son niñas huérfanas que aprendieron a depender y etcétera y bla, bla, bla. Y el hombre era con la pistola de quiero que me prepares de cenar y cosas por el estilo. Entonces, una mujer así como si le iba a enfrentar, ¿no? Entonces, todo lo que guardó ella, la nieta lo expresaba con el marido que ni al caso. O sea, el marido nomás porque no le ponía atención y ella le soltaba toda la caballería que la abuela no pudo expresar con el abuelo. Entonces, a veces hay dinámicas así. Claro, entonces Ari nos estaba explicando eso, que no es necesariamente como con el sexo o sea, de padre o madre, sino con la dinámica que se desarrolla en esa relación. Las carencias, la principal carencia que hubo, como guardamos esa sensación de yo necesitaba esto y no me lo dieron, pues lo estamos buscando donde se pueda, en la pareja, en el trabajo, con los amigos. Hijos, inclusive. Ajá, exacto, con los hijos también, sí. Súper. Y Bueno, Raquel, y a veces también es como difícil saber de dónde viene, ¿no? Porque, o sea, a mí por lo menos yo tengo un tema que lo tengo que trabajar, o sea, es un tema con la infidelidad muy grande, o sea, Ok. yo no lo tolero, o sea, yo te puedo dejar de hablar, seas amiga, seas lo que sea, si yo me entero que hay una infidelidad, o sea, que cometiste una infidelidad, yo siento que todo el mundo tiene una segunda oportunidad, pero las cosas se terminan bien. Ese es mi punto de vista, ¿no? O sea, termina tú lo que tú tengas que terminar y después si a la semana ya te sientes bien y tienes otra pareja, feliz, o sea, chévere. Pero cuando hay una interrupción, o sea, cuando hay alguien de por medio, a mí eso, o sea, es algo que va mucho más allá de mí. O sea, Sí. yo termino cualquier tipo de relación. Y me cuesta mucho como identificarlo de dónde me viene, o sea, de dónde, porque en mi familia, bueno, mis abuelos se murieron y mi abuela no va a contar todo lo que mi abuelo le pudo haber hecho, pues la única que tengo viva en caso de. Entonces es como que identificar de dónde viene esa parte, porque yo sé que todo viene de atrás, entonces Sí. también estoy con mi esposo, porque también él en su parte, uno se busca similares, en su parte, su abuelo fue, o sea, le montó cacho a su abuela, su papá, o sea, you name it, o sea, entonces siempre tengo como que, tengo hasta el dicho que digo, piensa mal y acertarás, entonces yo siempre estoy con él, ¿sabes? Con esa cerecita que yo sé que Sí. en cualquier momento me va a salir con algo y siempre se lo interrogo, o sea, Sí. yo me fui a vivir 1 año y medio para Italia y él se quedó aquí y él iba y venía y cuando después que regresé y hablamos, yo le digo, nunca me montaste cacho. O sea, para mí esa parte de infidelidad es así como que me detona, hasta me acelera el corazón hablarte de esa parte de lo que es infidelidad. Entonces, pero a veces siento que me pongo a averiguar y no encuentro desde dónde viene.
¿ok? Cuando no podemos saber porque no hay suficiente información, digo, lo más probable no necesariamente tuvo que ser infidelidad, pudo haber sido algún engaño en tu familia, alguien engañó a alguien y por eso tienes un tema con el engaño. Puede ser que sí sea, casi siempre sí tiene que ser, hay alguna infidelidad. Cuando buscamos una pareja que nos es infiel o nosotros somos infieles, cualquiera de las dos vertientes, es porque en la familia hubo alguna infidelidad que marcó y que la huella emocional quedó tan profunda que no se pudo solucionar y entonces por eso hay un tema. Porque una vez alguien me decía hace poquito, no recuerdo ahorita quién, de no, es que como si fuera algo normal, y yo le decía, no, porque a mí alguien me es infiel y yo nomás le digo, está bien, ahí muere, pero no estoy con la ansiedad y con, ¿sabes? Esa, porque no es un tema a mí que me llegue de manera personal. Y sí me han sido infiel y no me... Ah, ya me acordé por qué, porque me decía alguien, es que ella es así porque le fueron infiel y entonces por eso le digo, no, no es porque le fueron infiel. El que le hayan sido infiel es que ya había algo más atrás en su familia que no se ha solucionado y el que se vaya buscando parejas que le son infieles se suma, pero no es no fue el origen. Y en tu caso, lo que sí podrías investigar y ver si algo, si de plano ves que no, te puedes imaginar a alguien, aunque no le veas el rostro, y entonces a lo mejor puedes cerrar tus ojos, si quieres hacer el ejercicio ahorita, cierra tus ojos y entonces ubica a alguien en tu familia a quien le pudo haber pasado algo tan fuerte, que sufrió tanto y que no pudo reponerse de esa situación. Y entonces, aun si no tienes claro quién es, puedes sentir e intuir ese sufrimiento e imaginar que le dices, puedo ver tu dolor. Y me pesa tanto que hayas sufrido de esa manera y que no lo merecías. Y entonces, en nombre tuyo, yo voy por la vida cuidando que nadie vuelva a hacer lo que te hicieron a ti. Y no lo permito ni conmigo, ni con una amiga, ni con nadie. Imagina la cara de esta persona, de ese familiar, y entonces imagina que le dices, solo que a veces me quita la tranquilidad, no me deja estar en paz, no me deja continuar con amistades, porque aunque alguien haga algo que yo no haría, no quiere decir que tengo que terminar la amistad con esa persona. No me deja tener tranquilidad con mi pareja. Y entonces a lo mejor ese familiar tuyo, esa persona, a lo mejor en este momento te diría, está bien que veas que yo sufrí, pero por favor no sufras doble. No me ayuda en nada que tú también sufras. Si yo sufrí, lo mejor que puedes hacer por mí es ser feliz y soltar. Y entonces te puedes imaginar que le prometes, que haces ese compromiso con ella o con él y le dices, no va a ser fácil porque ya me acostumbré, pero te prometo que a partir de este momento, cada vez que sienta celos o cada vez que me enoje cuando vea que alguien es infiel, voy a pensar que lo que tú quieres para mí es verme con paz, verme con felicidad. Wow. Y a lo mejor, me imagino que ya terminaron de leer el libro. O por ahí van. Por ahí vamos. Sí, sí, bueno, ya casi. Puedes buscar la historia de los relevos, de la carrera de relevos, que se acomoda para esto. Casi siempre cuando nuestro sufrimiento está ligado a alguien, y eso es lo que hacemos en terapia, es primero identificar con quién es. Si no se puede, hacemos algo así como por ejemplo, tengo un paciente que tenía episodios de tipo asfixia, ahogo en la noche y siempre alrededor de las 11 de la noche.
Y yo le decía, pues si a ti no te ha pasado nada, pues quiere decir que viene de alguien más, o sea, en tu vida no has tenido ningún evento como para que, y entonces el papá fue militar, el abuelo fue militar, y él no sabía nada, y entonces hicimos un ejercicio de, pues seguramente, ¿a quién crees que le pasó algo? Me decía, no, pues mi papá fue militar, pero de escritorio. Dice, mi abuelo sí fue a la guerra. Entonces, el imaginarse que a lo mejor el abuelo o un amigo del abuelo o algo pasó, me decía, no, yo creo que mi abuelo vivió algo así. El miedo de me van a matar, algo va a pasar, etcétera. Y entonces él, porque decía, hay algo muy interesante. Cuando estamos conectados con otra persona en una situación que no la vivimos nosotros, las palabras que pensamos o decimos no corresponden a lo que estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, mi paciente decía, de ese set, como el, aquí quedé. Y entonces yo decía, pues, ¿de qué te vas a morir a las 11 de la noche en tu cama, verdad? Y entonces quiere decir que él estaba representando el miedo de alguien de aquí no paso. Entonces, cuando tú pienses en infidelidad, ubica cuáles son tus palabras, o sea, qué es lo que piensas acerca de ello y que puedas como, de alguna manera, regresárselas a quien corresponden. Aunque no Súper. sepas quién es. Ujú. ¿Te sirve, Roa? Sí, sí. Sí, sí, o sea, es Súper poderoso, pues. poderoso. Tiene mucha información, o sea, como que ver ahora, porque yo tengo vitiligo y yo desde muy pequeña siempre fui a psicólogos. No fueron nada agradables porque eran como que yo sentía que nada más me querían sacar información, información, información y después dárselas a mis papás, pues. No como tratarlo de esa manera. Entonces siempre he tenido como que esa visión de los psicólogos, ¿no? Entonces al encontrar también toda esta parte sistémica de un tiempo para acá, todo lo que es lo de la biodiscodificación y todo eso, ahora sí me hace mucho más sentido, o sea, muchas cosas. Sigo todavía en la búsqueda de una sanación para mi vitiligo, o por lo menos ser un poquito más aceptable con eso, pero también ver cómo de dónde viene, ¿no? Y nada, toda esta parte sistémica me llama mucho la atención y gracias por la información. Con gusto. Hoy le estaba diciendo a un paciente en la mañana que creo que dos de los grandes errores o los factores principales para que una relación de pareja no resulte y no podamos ser felices son, uno, escogemos mal y dos, no sabemos cómo mantener el amor. Entonces, si escogemos bien, luego no sabemos cómo mantenerlo. Pero si escogimos mal, pues ya ni modo. O sea, ya la otra no sirve, ya está mal desde un principio. Y desgraciadamente, de veras no sabemos escoger. O sea, cuando revisas, muchas personas a lo largo de nuestra vida, y lo ven como inicio yo con mi libro, escogemos lo que hay, no lo que en realidad nos hace felices. O sea, no nos detenemos a pensar si la otra persona tiene las características que necesitamos para hacer una buena relación de pareja. Es lo que hay y tratamos de moldarnos, o peor aún, que el otro cumpla nuestras expectativas. Entonces, ¿y por qué hacemos eso? Pues porque en el fondo estamos buscando ese tipo de problemas, ¿no? O sea, Porque me imagino, Raquel, que lo hacemos también desde la escasez, ¿no? Desde esto es lo que hay y seguro no, o sea, o desde los miedos, desde la escasez, desde el, bueno, si este me quiere, aprovechemos, que este sí me quiere, sí, o algo así, ¿no? sí. Y todavía más allá, María Meli, es esa parte que decían al inicio de cuando me conecté, que es buscamos a alguien que potencialmente nos ayude a solucionar problemas que no hemos podido arreglar en la familia. Entonces, en el fondo, eso es lo que nos jala y lo que nos llama la atención, pero como es de manera inconsciente, lo adornamos y vemos otro tipo de cosas. Pero si yo me estoy buscando a alguien que me sea infiel, voy a ignorar señales desde un principio que me indican que esa persona dice mentiras o que trata de manipular
yo voy a decir, no era infiel, cuando yo lo conocí no era infiel. Ah, pero se la pasaba diciendo mentiras y entonces tarde o temprano pues iba a mentir sobre eso. O no, es que no, yo la verdad no vi que fuera celosa, o celoso, pero desde un principio revisaba mi celular o hacía bla, bla, bla. O sea, cuando yo escucho todo esto, por ejemplo, me decía una pacientita de hace poco, decía, es que todo el mundo decía que era la relación envidiable y que todo muy bien. Ella trabajaba de una empresa de aquí en Guadalajara, la mandan a una ciudad en Estados Unidos y entonces conoce a un chico y cuando estaba ella ubicando como la ciudad y lo que había, sale con él. A las 2 semanas el chico la gostea, no le contesta nada, no, o sea, haz de cuenta que se lo comió el mundo, ¿no? Y entonces ella en el Inter, etcétera, regresa, bla, 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 luego ya se va para instalarse y entonces él mágicamente de repente la busca y lo único que le dice es, ya arreglé mis asuntos, te invito a salir. Nunca de, oye, pasó esto, te explico, discúlpame, ni siquiera, ni a eso llegó, ¿no? Empiezan a salir y le dice, oye, es que aquí todo es muy caro, mejor vente a vivir conmigo. Y se va a vivir con él a las menos de 2 semanas de haberlo tratado y luego a los 3 meses él presiona para que se casen y ella se casa. Y a los 4 meses de casados, un día que pelean y que él estaba borracho y que por algo que le dijo ella le surgen sospechas, agarra el iPad y ve fotos y videos de infidelidades desde antes de cuando andaban saliendo y casados y ya se podrán imaginar las imágenes que guardó, ¿no? Y entonces ella así como asqueada, sorprendida, etcétera, y me decía, es que yo no puedo creer si la relación era muy bonita y todo el mundo me decía, ¿cómo es posible? Dice, me llevaba flores, era atento, así, bla, bla, bla. Le digo, a ver, espérame, ¿dónde están las señales? Y entonces empezamos a ver lo de las señales y le digo, a ver, ¿qué te dice de alguien que te busca y te gostea a las 2 semanas y luego ni siquiera te dice qué pasó? Dice, pues que es alguien que no piensa en mis sentimientos, que nomás piensa en él, es alguien inestable. Digo, claro, ¿qué te dice de alguien que te invita a vivir sin conocerte? Porque una cosa es roomies, que si no conoces al roomie, y otra cosa es que hay una relación entre ustedes. Cambia todo el contexto, ¿no? Dice, pues sí, alguien inestable. ¿Y qué te dice? Y empezamos a ver, y me empezó a contar todavía más señales. Y yo así, con los ojos cuadrados, ¿no? Eso me pasa con todos mis pacientes. Cuando me empiezan a decir las señales, digo, madres, de veras, ¿cómo? O sea, ignoraste todas las red flags habidas y por haber. Entonces, Pero es como un instinto animal, o sea, lo que veo es que, o sea, no es que una persona, no es que todo el mundo hace lo mismo, o sea, uno no debería buscar todos lo pareja hacemos. hasta que tiene como 40 años, realmente, hasta que ya hecho el trabajo. Sí, lo bueno es que cuando empiezas a ver, por ejemplo, yo las tareas que dejo con mis pacientes es casi siempre por una ruptura, así tarea obligada, es dime qué señales pasaste por alto, ¿no? Y luego ahora, hazme la tarea, pero con todas las parejas importantes que tuviste. Entonces empiezan a hacer la tarea pues con tal, se rompió la relación por esto y hubo estas señales. Y con esto, otra, bla, bla, bla. Entonces, después de eso, se hacen como ávidos escrutinadores de ahora sí ven cada señal. Ajá. Digo, está bien. A veces dan el pendulazo y se vuelven como muy ariscos a todo, pero funciona. Y empiezan a observar más y entonces ya no les pasan las mismas cosas. Me acuerdo de una pacientita, yo ya la di de alta, pero me decía, dice, salí con 3 hombres en esta semana, ¿no? Pues estaba en una plataforma y estaba conociendo gente y entonces con uno se fue a tomar un café, con otro fue a comer o no sé qué y el otro no me acuerdo qué, ¿no? Y me empezó a contar, pero un montón de señales en una sola salida. Y dice, con este ya no voy a volver a salir por esto y esto. Le dije, súper bien, qué bueno, qué bueno. Te tardaste una sola salida en ver las señales, te ahorraste no sabes cuánto. Con uno de ellos duró como 4 o 5 meses y era porque todo iba muy bien, todo iba bien, pero ya después de un tiempo sí empezó a ver cosas que no le parecían tanto y dijo, no es tan grave, pero estoy muy a tiempo de veras escoger lo que sí quiero para que me haga feliz. Dice, y no va a ser él. Muy bien. Entonces, de eso se trata, saber escoger. Pero bueno, ya es too late. Ya. Sí, sí, Ari, perdón.
No, bueno, ahorita que estabas diciendo eso, me acuerdo hace, bueno, ¿qué fue? Un montón de años y más, cuando empezamos terapia, cuando yo estaba iniciando la carrera. Ya no quiero contar los años, pero me acuerdo que en alguna de las clases yo, como con esta novatez y con el poco trabajo que tenía personal, me dijiste algo que siempre se ha hecho como mucho sentido. Te decías que porque siempre termino encontrando hombres así, ¿no? Que yo terminé que cuidar y demás. Y me dijiste, claro, porque tus lentes están ajustados para ver ese tipo de hombres, por, ¿no? Lo que estábamos trabajando en ese momento. Y ahora que puedo ver eso que trabajamos hace, híjole, ¿cuánto fue, Raquel? Pues Híjole, creo son que 10 años, porque mi hijo sí, por tenía, lo menos. sí, 10 años mínimo. Ok, como hace 10 años que empezamos a trabajar y ahora que ya tengo 3 años casada y demás, y que veo que llegué como a esa estabilidad que dije, híjole, qué bien fue pulir mis lentes, porque pues seguí conociendo gente y las elecciones terminaron en algo como bien fructífero. Entonces, como ver el trabajo que hice contigo en relación de las parejas, porque nunca fue mi tema, o sea, el tema de pareja no es mi tema, no es algo que no me apasiona ni nada, pero en lo que sí trabajé contigo, veo ahora el impacto que tiene. Entonces, cada vez que yo trabajo este tema con alguien o que estamos trabajando, es como es que los lentes que estás viendo, no es que porque me acuerdo que yo decía, es que todos los hombres son iguales, ¿para qué chingados voy y busco si todos son iguales? ¡Qué hueva! O sea, mejor ya me consigo 3 gatos, 9 gatos y me voy sola. Pero me decías, no es que todos los hombres sean iguales, es que todos los que tú ves tienen bajo ese lente de tus carencias. Entonces vamos trabajando tus carencias para que afines tus lentes. Veas ¿no? algo Eso me diferente. gustó. Sí, sí, tal cual. Buenísimo. Sí, por eso es que ignoramos las señales, porque estamos buscando ese tipo de persona. Sí. Claro. Sí. Wow, súper poderoso. Adelante, Sonia. Ajá. ¿Qué viene después del movimiento? Yo en el libro del movimiento es precisamente de darse cuenta, les estaba diciendo Sí. que hoy preciso por muchas cosas con las que empezó el año, hice terapia y lo que hicimos precisamente fue como un movimiento porque estaba yo haciendo una proyección de un dolor con mi padre que tuve cuando muy chiquita, o sea, literal lo que el libro, o sea, aplíquelo hoy. eh, y, y yo estaba haciendo esa proyección en mi esposo, mi papá fue muy violento y entonces yo, a pesar de que, o sea, no hay ninguna señal, o sea, cuando pasa algo malo y obviamente cuando a todos nos pasa algo y, o sea, no somos queridos porque estamos emputados con la vida. Sí. Para mí, o sea, yo con cualquier persona me lo tomo súper personal, pero con mi esposo es a un nivel, Sí. o sea, y que de verdad siento que me va a hacer daño, o sea, me da miedo. No ha intentado, nunca ha pasado, pero es un Estás tema. proyectando lo de papá. Sí, entonces, bueno, llegamos a eso. Hasta hoy lo sé, lo puedo decir porque lo descubrí hoy. Hicimos un movimiento, o sea, muy... Esa niña, lloré mucho, fuimos, la rescatamos, en fin. ¿Qué pasa después del movimiento? Porque tú decías, hay que, o sea, no solo como entenderlo, sino hay que practicar. En el libro decías como que, bueno, lo que se aprende luego, pues hay que volver a practicar, digamos, tomando de ejemplo que dice Roa, cuando venga ese pensamiento, o sea, ¿qué es lo que me digo? Ya no estoy ahí, ya no soy esa niña, porque ya la rescaté, ya soy una adulta y ya me sé cuidar. Fue lo que hicimos como en el ejercicio. O sea, yo ya no soy esa niña, yo ya soy una adulta, yo ya, o sea, ya me podría defender de mi papá o me podría defender si esa situación fuera con mi esposo, pero me quedé como con eso, bueno, ¿y ahora qué pasa? O sea, me va a volver el miedo. Ya Ya trabajaste la historia de tu papá, la infancia, que lo hizo ser violento. No, nunca lo he... Eso falta. Entonces,
Igual y Ari o María Meli te pueden pasar, creo que María Meli ya te lo mandé, la carta de reconciliación con papá y mamá. No. ¿Me recuerdas si te la mando? Si no, Ari debe tenerla. Pero yo me voy a ver contigo también. Está bien. Claro que sí, con gusto. Pero igual la puedes ir empezando a trabajar. En esa, es como una guía para que le hagas una carta a papá. Son 12 pasos, en cada paso puse varias preguntas. A veces algunos pacientes me dicen, pues están medio repetitivas. Le digo, no le hace tú, agarra las preguntas, no son para que las hagas de cuestionario de pregunta y respuesta, sino tú te haces la pregunta y la usas para ir desarrollando la carta como si se la escribieras a papá. Entonces no importa si papá vive, si murió, si lo que sea, es un trabajo que ayuda sobre todo, creo que es el paso 4, que es ubicar el contexto, que de hecho lo explico en el libro, aunque no viene la carta tal cual, pero sí dice cuáles son los pasos que tenemos que seguir. ¿Para qué digo esto? Me acuerdo ahorita de un paciente que estoy por dar de alta, ya llevo mucho rato con él. La verdad es que yo entre más rápido con los pacientes se me hace mejor, pero con él ya llevo un ratito. Y con él al principio me costaba trabajo porque estaba muy dolido de papá y decía, es que mi papá y no me quiere, bueno, pues obvio, me quiere a su manera, pero no le importa. Yo puedo decir, papá, el papá muy narcisista, ¿no? Papá, ¿qué crees? Vendí $500,000. Uy, no, eso no es nada, yo vendí 5 millones. Papá, es que me dolía mucho la panza. Uy, eso no es nada, a mí me mandaron al hospital de un dolor de estómago. Entonces, era como esta necesidad de, por favor, mírame, por favor, ayúdame, por favor, etcétera. El papá era le compraba zapatos a la hermana y él, tú no necesitas, tú eres hombre, tú bla, 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 ¿no? Y cuando empezamos a trabajar la infancia del papá, yo en el libro, el que ustedes pidieron por Amazon, seguramente es la segunda edición, que habló de un paciente que me decía de la mamá culera. Este otro se llevó de calle a la mamá culera. O sea, ya le ganó. Nomás todavía no está en el libro, pero ya le ganó. El abuelo de mi paciente, cuando el papá era niño, por ejemplo, en una ocasión, venía del trabajo, venía con un sobrino y el sobrino ya grande le dice, ahí están mis primos en la presa. El señor se detiene, los amarra de las muñecas a la camioneta y se los lleva arrastrando hacia el pueblo. Luego, en otra ocasión, cuando el papá de mi paciente lo regañó injustamente una maestra, lo citaron y fue a hablar con el director estuvo de parte de la maestra y él dijo, pues voy a hablar con mi papá, le pidió apoyo al papá, no, el papá le puso una y entonces él aprendió yo mejor ni digo lo que necesito. Y la más así que ahí les va. A un tío de mi paciente, no al papá, estando niño, el castigo fue de pie sobre una viga delgadita, con una soga al cuello toda la noche. Si te duermes, te mueres. La mamá dándole cucharadas de café para que no se durmiera el niño. O sea, imagínate la insensibilidad de un padre que el castigo es, te vas a dormir porque te vas a caer de sueño toda la noche y te vas a morir. Y que no le importe. Entonces, con un abuelo así, pues, ¿cómo creció el papá de mi paciente? Entonces, cuando por fin lo comprendió, me dio mucho gusto porque dice que en una reunión la hermana se estaba quejando del papá y que le dijo, ¿cómo quieres? ¿De dónde quieres que saque? Y delante del papá, mi paciente empieza a decir, él rompió la cadena porque nos ha cuidado y porque a su manera y te ha dado y bla, 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 bla. Dice, mi papá lloró. Porque en lugar de, mi paciente toda la vida le exigía, es que no me quieres, es que bla, bla, bla. Dice, en lugar de exigirle, le reconoció al papá. De esto ya fue hace, pues yo creo que ya casi un año o algo así. Y justo hoy que los vi, porque los vi en pareja, con su esposa, él me estaba diciendo, ¿qué crees? Ya nos entregaron la casa. El papá le regaló una casa a él para que la tenga, él tiene casa pues, pero para que no pagara renta para su empresa, tiene una empresa, y además dice que el arquitecto dijo que necesitaba 500,000 pesos de remodelación,
y que él ya se estaba imaginando que el papá iba a decir, tú pones la mitad y yo la otra mitad, ¿no? Y además el papá controlaba todo, y que le dijo, sí, está bien, pregúntale que si hay un plan de pagos o algo, y que le dijo, papá, ¿y cuándo vamos a ir a escoger o qué? No, está bien, tu esposa y tú vayan y escojan. Entonces él estaba sorprendidísimo porque decía, no solo es generoso, sino ya no decide, o sea, deja que nosotros, o sea, regala y deja. Y está el papá tan cambiado que yo le decía, no esperes un cambio de 180 grados, pero cuando nosotros dejamos de reclamar a papá o a mamá lo que no nos dieron, es cuando en verdad ellos pueden ser el papá y la mamá, no al 100 que esperábamos, pero sí por la línea de lo que queríamos. Entonces, si tú quieres no proyectar y no tener ese miedo a la violencia con tu marido, qué bueno que hiciste ese ejercicio, todo suma. Pero creo que nosotros le llamamos el efecto palanca porque tienes que encontrar ese punto que te ayuda a con el menor esfuerzo lograr el mayor resultado, que sería poder entender a papá. Y eso te va a ayudar a bajarle 3 rayitas al miedo. Si tú te imaginas a papá de chiquito, yo le decía a este paciente que te cuento, le digo, cuando ande tu papá de sangrón, mamón, que no te pela y etcétera, imagínate al niño chiquito asustado queriendo atención. Por eso tu papá es así de, tú vendiste tanto, yo vendo más, mira, yo hago, es el niño chiquito. Entonces, no lo veas como adulto, velo como ve al niño chiquito adentro en su corazón pidiendo cariño. Entonces, si tú piensas en tu papá violento, no sé qué cosas hacía, pero me puedo imaginar que a lo mejor te gritaba o te golpeaba injustamente o hacía un gran escándalo. Entonces, ¿te lo puedes imaginar en ese momento como ese niño chiquito que tuvo que haber vivido para portarse así y para ser así con su propia hija? Cuando alguien es violento, ese es uno les confieso a ustedes, es uno de mis talones de Aquiles, con mi hija, me ha costado mucho trabajo no ser como mi mamá. Y entonces, cuando me descubría, ya es menos, todavía, ahí la llevo, todavía, no crean. Pero cuando me descubría que le gritaba, pues yo le gritaba como energúmeno, de, es que te dije. Y cuando ella mamá, es que te tengo miedo. Y ya de plano, cuando ella fue creciendo, me decía, mamá, es que te portas como, mi mamá era dulce con ella, pero conmigo fue otra cosa, ¿no? Entonces te portas como dices que te trataba tu mamá. Entonces, a mí me costaba mucho trabajo, en verdad, el no dar el brinco, pero fue el poder imaginarme a mi mamá, que su mamá no le hacía caso porque tenía muchos otros hijos y porque además, a su vez, su mamá aprendió, mi bisabuela era durísima, era de reglazos y de etcétera y de nada de cariño y entonces entender esa cadena de mujeres para poder yo no ser igual. Pero no podemos cambiar algo si no lo aceptamos primero. Entonces, si tú quieres soltar el miedo, primero hay que comprender y tener ese amor por papá, de entender que no fue adrede, no te podía ver. O sea, él no se daba cuenta del daño y del miedo que infundía en ti. Sí, lo que hemos hablado, lo hemos hablado mucho en parte del programa, en la primera etapa del programa, que es el primer ejercicio que hacemos, se llama Sal de la Cáscara, y yo les he dicho a ellas en otras sesiones eso, ¿no? O sea, que cuando vemos a nuestros padres, ellos todavía están en la cascarita, o sea, están metidos dentro del niño interior, dentro de ese ego, que cuando ellos se comportan de la manera que se comportan es porque están siendo esa persona pequeñita, chiquitita. O sea, que uno cuando los ve así, yo a mi papá digo, él no tiene 12 años todo el día. O sea, yo veo a mi papá y digo, sí, es como un niñito así rebelde, sin causa y queriendo llamar la atención y no tiene 72, tiene 12. O sea, Y eso sirve porque ayuda a sanar. Una, no te lo tomas personal. Dos, sabes que no era porque tú tuvieras un problema, sino que él tenía un problema. Tres, dices, sí me quería, solo que no podía expresarlo. Y entonces empieza a haber muchos cambios en ti y entonces ahí sí vas a encontrar tu fuerza. Ahí sí vas a poder sentirte fuerte y vas a sentir, mi papá no quería hacerme daño, no podía ver
el daño que me hacía. Y cuando tú puedas ver realmente, o sea, que tú repases y te imagines cómo fue su infancia, que te lo imagines de niño. Yo a veces hago un ejercicio como esto de cierra tus ojos y bla, 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 y de veras ve a la infancia de papá, velo en dónde estaba, quién había en la casa, qué pasaba, bla, 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 y te puedes imaginar cómo se sentía, cómo era su vida, y en verdad, pues, como ver en sus propios zapatos el chin, pues no le quedaba de otra más que ser así de violento. Y entonces cambia. Y entonces ya es más fácil que cuando tu marido tenga, o sea, me acuerdo de una amiga terapeuta que su papá nos daba clases en la universidad y un día ella fue a suplirlo. Y entonces se me hizo muy curioso porque decía ella, esto de la proyección decía, mi papá era muy gritón, pero yo a mi papá no le podía responder, ¿verdad? Porque así me iba. Dice, entonces mi papá me gritaba a nivel 6, me busqué un marido que me grita a nivel 2, pero yo a mi marido le respondo a nivel 8, y 2 más el 6 de papá, ¿verdad? Entonces Juan me le dice y Pedro me la Y paga. eso es precisamente, y es precisamente ahí también, porque entonces, o sea, si él reacciona, no. Lo que tú dices, si él reacciona a nivel 2, o sea, yo no conocía que yo podía gritar así. Yo digo que a mí me sale una voz, nunca en mi vida, antes de mi marido, yo había tenido, es que me cambia la voz. O sea, es otra. Lo que no pudiste con papá, vienes y se lo sueltas a él. Sí, claro. Y es heavy porque luego pues obviamente se siente muy mal. Tú decías también, ahora hablando de eso, en el libro decías como que cuando pasa eso de la violencia, que me sentí muy identificada, eh, uno piensa que era lo que yo pensé, aún trabajo, que yo tenía algo malo y que por eso o sea, algo malo hay en mí. Sí. Y a veces estoy, digamos, stuck, como atorada a veces me cuesta cuando hablan de hay que trabajar en la autoestima, porque siempre llego a ese punto, o cuando estoy en mis momentos down, en que efectivamente, o sea, esto es porque hay algo malo en mí. Entonces, Sí. cuando yo leí eso en tu libro, yo decía, o sea, wow, o sea, es como si estuvieras escribiendo mis palabras. Sí. Entonces, mi pregunta va bueno, que lo veremos luego, pero la reparación de esa autoestima, porque yo siento que en mí, mi papá fue violento directamente conmigo y lo era con mi mamá, y yo crecí, yo soy la mayor, entonces yo crecí y yo me hice el escudo de mis hermanos. Entonces él a mis hermanos no los tocó, porque primero me tenía que pegar a mí. Sí. Entonces eso ha sido, o sea, siempre muy duro. Mi papá dice que él nunca tocó a ninguno de sus hijos. Tú hoy lo entrevistas y él dice, nunca toqué a ninguno de mis hijos ni a mi esposa. Los padres violentos suelen creer que son los mejores padres del mundo. Señor, ¿en qué vida estaba usted? ¿Quién era ese señor? Pero bueno, nosotros igual, ya es como un chiste en la familia, ya es como sí. Pero sí, o sea, como que es lo que estoy buscando, es como que sí, me des esperanza de que sí se puede recuperar ese amor propio que se me quedó atrás. Va por fases, va por pasos. Para poder trabajar la autoestima, o sea, por ejemplo, cuando una pareja quiere restaurar su relación, primero tenemos que irnos a qué pasó en sus familias y luego ya nos vamos a cuestiones de comunicación, vemos los lenguajes del amor, etcétera. O lo podemos ir viendo a la par. Pero si nunca vemos la parte sistémica, y sistémica no nada más en la dinámica de la pareja, sino sistémico me refiero a transgeneracional, a ver qué pasó en la historia familiar, de nada nos sirve porque es como construir una pared y poner ladrillos muy bonitos o de tabla roca o madera o lo que sea, sin que haya cimientos y sin que haya algo que le dé estabilidad. Lo que pongas arriba se nos va a venir abajo. Entonces, la autoestima nace del trato que nos dieron nuestros padres. Y entonces, aunque después depende de nosotros nutrirla y fortalecerla y lo que sea,
si no vamos a la fuente, no la podemos arreglar. Por más técnicas de autoestima que trabajemos y etcétera, la fuente está en los padres. Entonces, tenemos que trabajar esta parte con los padres y cuando tú llegues al punto, si tú revisas y estudias y repasas la infancia de tu papá, cuando hagas la carta te puedo decir, hay pacientes que me decían, uy, la quise hacer un día antes de mi siguiente sesión y me di cuenta que me iba a llevar para largo. Lo más corto que han hecho es media cuartilla, lo más largo son 40 hojas. O sea, porque tú vas a ir leyendo y vas a ir contestando y así, ¿no? Entonces, pero la parte buena es esa, que como te va llevando a que tú misma revises y hagas como una revisión de en qué te sirvió, aún su violencia, etcétera. Y entonces, si tú llegas al punto en que llegas a sentirte amada por papá, ya de ahí la autoestima hasta casi solita se va a ir fortaleciendo. Y va a ser más fácil para ti. Hay ejercicios que yo hago, yo suelo poner mucho, pueden buscar en YouTube un video que se llama Poker Chips de Richard Lavoie, se los escribo por aquí. Ah, no, es When the Chips Are Down. Ahí está. Ese video habla de la autoestima y es una capsulita de como 10 minutos de una conferencia que duró más de 2 horas, pero en ese pedacito el pedagogo habla o hace una analogía de la autoestima con fichas de póker y está muy padre, no se los voy a spoilear porque está muy padre. Y suelo yo poner una tarea con mis pacientes de haz una lista de todo lo que te ayuda a sentirte bien. Y entonces, y ponle números, cuántas fichas de autoestima o de bienestar te da. Tomarme un vaso de agua, 5. Un abrazo de mi hija, 50. Leer un libro, 20. Hacer ejercicio, 15. Bailar, no sé, 80 y así, ¿no? Y entonces, la tarea consiste en que anotes cuando te despiertas cuántas fichas de autoestima sientes que tienes. Por un decir, me desperté con 200, ok. En la noche revisas cuántas tienes. Todo lo que nos pasa en el día nos da y nos quita fichas. Tuviste un buen día, te felicitaron en tu trabajo, te regalaron fichas. No sé, te regañaron en tu trabajo y entonces te quitaron 30 fichas. Tu marido estuvo muy cariñoso, te regaló 50 fichas. Tuviste problemas con él, perdiste 100 o así, ¿no? Entonces, y ves el balance y la regla es que no te puedes ir a dormir si no tienes mínimo una fichita más de las que tenías cuando te despertaste. Y entonces, si tú te despertaste con 200 y resulta que en la noche tienes 300, pues te vas a dormir. Pero si perdiste 30 y tienes entonces 170, ¿cuántas tienes que reponer? 31. Pues mínimo, mínimo 31. 30 más una extra, ¿no? Entonces, la intención es, así como este pedagogo en su video dice, la labor de todo padre de familia o maestro es muy sencilla, es hacer que cada niño que se acerca a ti se vaya con más fichas que las que tenía que cuando llegó. Entonces, yo hago como el paralelismo y es, tu tarea va a ser que cada día te tienes que ir a acostar sintiéndote mejor de lo que te sentías cuando te despertaste. Y si de eso haces un hábito, pues ya lo hicimos. Entonces puedes hacer esa tarea 3 semanas, porque ya ves que dicen que 21 días para el hábito y bla, bla, bla. Yo creo que no hay una fecha, es con que lo hagas y lo hagas y lo hagas y lo repitas. A veces en una semana, a veces te tarda un año, depende del tipo de hábito, pero que lo hagas un hábito. Entonces, al principio sí que lo anotes, como para que no dejes de hacerlo y lo hagas consciente. Y si lo haces 3 semanas anotándolo, ya después ya lo puedes ir haciendo tú en tu mente. Okay. Pero sí, la autoestima viene de papá y mamá. De nada. Bueno, y nosotras que estamos en este plan de maternar, ya les he contado muchas veces eso que yo hago por las noches con Noah, que ahora que Raquel dice eso, me doy cuenta lo poderoso que es, que yo todas las noches le digo, let me tell you about you,
y le digo cosas súper lindas de él. Entonces le digo, you are amazing, you are my favorite person in the whole wide world, eres lo máximo, eres el mejor jugador de soccer, puedes hacer lo que se te dé la gana cuando crezcas, eres maravilloso, eres cómico, eres divertido. O sea, le digo de todo. ¿Desde que chiquito lo haces o cuando No, ya eso lo viste empecé a hacer recientemente. Lo empecé a hacer reciente porque lo leí en el libro Worthy de Jamie Kern Lima, que lo hizo mucho para las clases y todo. Y ella tiene un podcast donde entrevista a Ed Milet. Y él fue el que contó esa historia, que él hace eso con sus hijos desde que nacieron. Y la hija ya se fue a la universidad y lo que le cuenta a sus amigos, que le podría contar, o sea, que cuando los amigos le preguntan de su papá, que ella le podría contar, mi papá es billonario, lo que sea, ella le dice, mi papá todas las noches, cada vez que se despide de mí, he tells me about me. Y para mí, o sea, yo lloraba y dije, ¿sabes qué? Lo voy a empezar a hacer con Noah. Y lo empecé a hacer y no hay noche que me vaya a dormir que él no me lo pida. Claro, sí, claro. Hay noches que digo, estoy cansada, estoy brava con él, no le quiero decir nada. Y él me ve y me dice, tell me about me. Sí. A todos nos gusta, incluso si tu lenguaje del amor no es palabras de afirmación y a lo mejor el que alguien más te diga algo no te llega tanto, las palabras de papá y mamá siempre van a llegar. O sea, tanto en lo positivo como en lo negativo, no hay nadie que tenga tanto poder en las palabras como papá y mamá. Si te dice algo negativo, te hunde más que cualquier persona en el mundo. Y si te dice algo positivo, te levanta como nadie más. Sí. Ari. A ver, aquí yo te tengo una pregunta, ya luego si nos vamos a terapia. Creo que una de las cosas que más complicadas ha sido, y que ya lo hemos hablado antes, es el tema como de la culpa, de trabajar también esta culpa. A ver, somos mamás, estamos trabajándonos, tenemos también una historia, somos conscientes, o sea, no en este mismo trabajo soy consciente de que lo que pasó con mi papá o pasó con mi mamá, que tengo años trabajando, lo que voy mejorando, que voy avanzando. Y como decías, dijiste algo clave, tú nunca comentas nada de tu vida. En estos 10 años poco sé. Pero la sesión pasada también, una sesión que tuvimos, me dijiste y hoy lo repetiste y dije, aquí la voy a agarrar. Esta parte de con mi hija, ¿no? O sea, he gritado, he hecho. A mí a veces me pasa que también, o sea, y me voy como un chilo de media que digo, bueno, ya párale, güey, o sea, ya estuvo buenísimo, ya ahora sí le aventaste que hasta que te peleaste, o sea, con las tortillas, mal. Obviamente después, porque tengo chamba, voy y hablo con él y digo, ya sabes que esto y esto no era tuyo, me lo llevo a mi casa, me lo llevo a mi cuarto, y pues sorry, la verdad no estuvo bien. ¿Tú cómo trabajas la culpa? ¿Tú cómo lo haces como mamá, como psicóloga, como con todo este trabajo que tienes y tu bagaje personal? Comprometiéndome a mejorar y verificando que sí mejoré. Prácticamente yo ni siquiera le pido perdón a ella, ni lo hablo. Ella se da cuenta, pues, pero con que yo vea que sí voy mejorando, ya con eso. Y creo que una de las cosas... Tiempo en el que, o porque, a ver, yo esto lo digo desde mi propia, no sé, vivencia, siento que hay años acelerados de mi crecimiento donde de verdad noto mi mejoría como mamá de que tiene 6 años. Voy quizá también a esta culpa un poquito que se va atrás, ¿no? Por ejemplo, hubo alguna situación cuando él tenía 6 años que yo le metí una reverenda gritoniza, yo creo que ni siquiera mi papá a mí me gritó como yo le grité a él, muy mal. Él todavía se acuerda, obviamente todavía me lo dice, y era mi culpa, yo le había gritado porque él no tenía las llaves. Es algo que ya pasó un montón y yo ya veo mi mejoría, pero aún así a veces cuando retomamos el tema, yo sí le digo, ¿sabes qué? Otra vez, ¿no? O sea, todo esto estaba pasando en mi vida, no fue tu culpa, pero otra vez yo siento como, ya sabes, trago gordo, se me seca la boca, digo, ¿qué haces con esas culpas viejas? Ubicar el contexto en el que estabas. Yo tengo 2 escenas en mi mente en donde fui la peor madre que he podido ser en mi vida con mi hija. Una de ellas, del miedo se hizo pipí. Imagínate el grado. Así. Entonces, y cuando pienso en eso, claro que me duele, pero ubico las herramientas que tenía en ese momento no eran las que tengo ahora y entonces, y además
tuve una madre que fue muy cruel conmigo en muchas ocasiones, muy dura, a su manera. Entonces digo, pues ¿de dónde sacaba? Así como ahora puedo entenderla a ella, también me entiendo a mí. Claro, autocompasión, Va. pura y digo, dura. pues, ajá, no puedo ser perfecta, ni ahora lo soy, pero con que avance ya con eso me doy. Y la parte que se me hace a mí muy enriquecedora y que a lo mejor esto yo creo que es lo que me ayuda, ahorita lo pienso con tu pregunta, que a lo mejor eso me ayuda con la culpa y con la vergüenza. ¿Te acuerdas en el instituto lo que veamos, culpa y vergüenza siempre van de la mano? Es esta parte de, si yo no hubiera cometido esos errores, no podría ayudar ahora como ayudo a las personas. O sea, si no hubiera cometido los errores que cometí en pareja, no habría escrito ese libro y no podría ayudar a las parejas como las ayudo ahora. Y para mí es una gran, lo más satisfactorio es cuando doy de alta a alguien porque ya lograron sus objetivos y ya veo cómo viven y digo, wow, qué padre, me da muchísimo gusto. Y entonces digo, pues gracias a todas las metidas de pata que yo di, es que ahora puedo ayudar a que alguien cambie su vida y viva mejor. Sí, gracias. Nunca me voy a olvidar cuando me diste de alta, ¿eh? Gracias. Es lo más bonito, sí. Gracias. Raquel, mil gracias. Ya se nos alargó un poco la sesión y quiero ser respetuosa con el tiempo de todas. Si hay alguien que quiera hacer una última pregunta de los, les doy la palabra, si no, nos despedimos para Raquel, creo que está desde las 9 de la mañana de sesión back to back. Así que bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, ¿no? Bueno, yo, o sea, quiero hacer otras como 3 sesiones más de estas. Por favor. Pero no, Raquel, mil gracias por tu tiempo, muy, muy valiosa la información, súper poderosa, el libro, de verdad, se lo he recomendado a un montón de personas, creo que he repartido tu teléfono hacia Raimundo y todo el mundo por ahí ya, a los que ya diste de alta ya se te van a recuperar rápidamente. Gracias. Empezando con este grupo que está aquí, así que, pero bueno, apreciamos mucho tu tiempo y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación y claro que sí, si tienen cualquier duda del libro o algo me pueden escribir y pues si estoy en consulta y etcétera y no les contesto de inmediato, les contestaré cuando pueda. También sí les aviso, sí soy despistada y a veces los mensajes se me quedan ahí y entonces, y el problema es que si estoy en consulta y lo veo y no puedo contestar o estoy manejando o en algo que no puedo contestar en ese momento, se fue. A veces se me va el rollo y pasan 2, 3 días y no me acuerdo que no contesté hasta que por algo no contesté el mensaje. Entonces, si se llega a dar el caso, trato de contestar en cuanto puedo, pero si se llega a dar el caso de que me escriben y no les contesto, con toda confianza me pueden decir, Raquel, me ignoraste, contéstame. No pasa nada. Buenísimo. Bueno, chicas, gracias a todas. Sandra, gracias por haberte conectado hoy en esta primera sesión. Piojis, no dijiste nada, pero gracias por escuchar. Y, aquí estoy, no me he ido. Bueno, gracias a todas. Les mando un abracito y Gracias, nos vemos Raquel. en la próxima. Gracias, Mari. Chao. Mucho gusto. Bye. Bye.